about the good shepherd, we also need to talk about the good sheep, because there can be no shepherd without sheep. Lord, and you care for your sheep, and you feed your sheep, and you nourish them, and you defend them, you protect them. Father, Lord God Almighty, help us all as your sheep to do something practical with today's message. In Jesus' name we pray. Amen. I actually welcome all of us to church today, and particularly Sarah's mom. And I say, Mama, you're welcome. Okay. Bienvenidos a todos y especialmente a la mamá de la hermana Sara. Bienvenido. And also my friends from Elites, actually the Damisas, you are welcome to church in Jesus' name. Y también un amigo que viene de Leeds. Now the topic rests upon the claim Jesus made when Jesus said, I am the good shepherd. Como saben, el tema que tenemos hoy es lo que nos Señor Jesucristo proclamó: yo soy el buen pastor. Now let us begin from the question that says, who is a shepherd? Vamos a empezar con la pregunta de que qué es lo que es un buen pastor. A shepherd, like I am sure we know, is actually someone who actually watches over a flock of sheep, tends them, leads them in safe green places. Como saben, un pastor pues, prácticamente es aquel que toma un grupo de ovejas, las lidera o las lleva a comer y las lleva a diferentes lugares. He actually takes care of them, and then he leads them back home safely at the end of every day. Y las lleva, tiene cuidado de ellas durante todo el día y al final del día pues las entrega a su dueño. Psalm 23 tells us God himself is the best example of a shepherd. El Salmo 23 nos habla de lo que es un buen ejemplo de un pastor. Now David put himself in the position of a sheep, who is being cared for by God as a shepherd. David se puso en una posición donde se consideraba como una oveja que estaba y que Dios estaba al cuidado de él. When he said, the Lord is my shepherd, Cuando, I shall not want. que cuando dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Those particular words, I shall not want, means I will not lack anything that I need. Eso significa que yo, o sea, no voy a necesitar nada más si lo tengo a él, Because God is a good shepherd. porque Dios es un buen pastor. And then if you read that psalm, you will see all the things David says God does for him, because God is his shepherd. Y como vemos en ese salmo, pues lo que David nos dijo de que menciona que Dios es un buen pastor. How God makes him to actually lie down in green pastures. Cómo Dios lo hace estar en buenos pastos. How God also, how he actually leads him beside the still waters without trouble. Cómo también Dios lo pone o lo deja cerca de fuentes. How that when he is actually weary and weak or sick, he says, God restores my soul. Y cómo Dios lo cuida cuando está enfermo y lo restaura de sus problemas. And how that God leads him on the paths of righteousness for his own namesake. Y cómo Dios lo guía a través de un camino correcto. And he then concluded that even though he walks through the dangerous valleys, the valleys of the shadow of death, he says he will have no need to fear. Y dice que nada va a temer, no importa si está caminando por valle de muerte. Because God is his shepherd. Que Dios es su pastor. And actually, when Jesus made the claim in John chapter 10, when Jesus said, I am the good shepherd, I begin to think, was Jesus thinking about Psalm 23? Y cuando Jesucristo en Juan 10 nos dice que Él es un buen pastor, él estaba pensando en ese salmo.
I tell you that actually the claim Jesus made definitely reflects everything David wrote in Psalm 23. Así que lo que Jesucristo clamó en ese momento es lo que David ya había escrito anteriormente. The good shepherd. El buen pastor. When Jesus called himself the good shepherd, I am sure the word good makes us understand that there are other shepherds that are not good. Bueno, Jesucristo se proclama a sí mismo el buen pastor, Shepherds who are bad, porque hay pastores que no son buenos, shepherds who are evil, y hay pastores que son malvados, shepherds who are wicked, hay pastores también que son débiles, shepherds who are selfish. y hay otros que son como egoístas. No, Jesus called them by different names in John chapter 10. Jesucristo los llamó a ellos por diferentes nombres. In verses 1, verse 8, and verse 10, Jesus calls them thieves and robbers. En el 1, 8 y el 10, Jesucristo los llama como ladrones, Who only come to steal, to kill, and to destroy. aquellos que solo vienen para robar. In verse 5, Jesus called them strangers En el número 5, Jesucristo los llama extraños, with strange voices. con extrañas que dicen voces Sheep need to recognize and run away from. y que las ovejas necesitan reconocer. That tells us that there are many shepherds in the world. Así que eso nos dice que hay diferentes o muchos pastores en el mundo. People who are seeking to lead the sheep of God to God. Hay gente que anda buscando para engañar a las ovejas y alejarlas de Dios. Or to lead the sheep of God for God. O también para liderar esas ovejas no hacia Dios. Of the shepherds, people wish to follow. Hay ese tipo de pastores. Jesus said, He is the good shepherd. Y por eso Jesucristo se proclamó el buen pastor. And Jesus gives us 6 reasons in our Bible reading why He alone is the good shepherd. Y vamos a ver unas razones por las cual Jesucristo se consideró el buen pastor. One, Jesus says He is the one who gives His life for the sheep. En una es donde dice que él es el que dio la vida por sus Only ovejas. Jesus has sacrificed His life on the cross for His sheep. Solo Jesucristo ha sacrificado su vida por sus ovejas en la cruz. Sincerely speaking, Muhammad did not die for his followers. Sinceramente hablando, pues Mohamed no se sacrificó por su. Krishna did not die for his followers. El Krishna tampoco se sacrificó por sus seguidores. Buddha did not die for his followers. También Buda no murió por sus All seguidores. the people who actually represent the pagan gods, none of them died for their followers. Todos aquellos que dicen representar a Dios realmente no han muerto por sus seguidores. Jesus says, I am the good shepherd. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, Because I laid down my life for the sheep. porque yo he dado mi vida por mis ovejas. The second reason Jesus gives, La segunda razón que verse 12, Jesus says, the good shepherd owns the sheep. En el 10:12 nos dice de que el buen pastor guía sus ovejas. The hirelings do not own the sheep. Dice que como el infierno no va. And that is why when they see any danger coming, the hireling, the bad shepherds, they run to save themselves first. Y Jesucristo siempre va a considerar como sus ovejas la prioridad. Jesus says, because the sheep does not belong to them. Porque él dice que sus ovejas no pertenecen al infierno. But Jesus says his own sheep belong to him. Y él dice que esas pertenecen a él. And when sin wanted to destroy his sheep, Jesus defended
his sheep and he laid down his life. Y cuando el pecado quiere destruir sus ovejas, él las va a defender. The third reason Jesus gives us is that the good shepherd does not abandon the sheep in the face of danger. Y el tercera que vamos a ver es que él no las va a abandonar. He defends and he protects them. Él los va a defender y proteger. The bad sheep, when he sees the wolf coming, Jesus says the bad shepherd, when he sees the wolf coming, he will run away and leave the sheep to danger. Nos dice Jesucristo que el mal pastor, cuando el lobo viene, no va a defender a sus ovejas. David himself gave his own testimony that look, when he looked after his own father's sheep, David said he fought a bear and he also fought a lion to defend the sheep. That is a good shepherd. David nos da a entender también de que él, cuando cuidaba las ovejas de su padre, él peleó contra leones defendiendo las ovejas. Very many pastors who are actually hirelings, when they see danger coming to the church, they leave the church to go to a better church. Muchos pastores en la actualidad, cuando ven que la iglesia está en muchos problemas, lo que hacen es cambiarse de iglesia. Because they are not behaving like the good shepherd. Porque ellos no se comportan como buenos pastores. The Bible says the shepherd, no, he does not abandon the sheep in the face of danger. La Biblia nos dice que el buen pastor no va a abandonar sus ovejas cuando están en peligro. The fourth reason Jesus gave to show that he is the good shepherd is that he cares for the sheep. Y la cuarta razón es que nos dice Jesucristo que él cuida de las ovejas. And the bad shepherd does not. Y un mal pastor no lo hace. If a pastor is a shepherd, he should care for his sheep. Si un pastor es si alguien es un buen pastor, va a cuidar de sus ovejas. Yes. So just like Jesus cried when he saw how painful his friends and Anna, Mary, and Martha crying over the death of their brother, we heard that Jesus wept. Como saben, Jesucristo se puso triste y lloró cuando vio que las hermanas de Lázaro estaban llorando por él. Like how Jesus weeps when he sees some of us now struggling today. Como igualmente Jesucristo llora o se preocupa por uno de nosotros cuando estamos sufriendo mucho. When some of us are in pains, I tell you, Jesus weeps. Y cuando cada uno de nosotros está en dolor, Jesucristo lo sabe. When some of us now suffer because of the level of our faith in Jesus, I tell you, Jesus cares and he weeps. Cuando uno sufre de flaquear en la fe, Jesucristo lo sabe. Because the good shepherd cares for his sheep. Porque el buen pastor cuida de sus ovejas. It was Paul who tells us that, look, Jesus, he is actually sitting at the right hand of God, interceding for who? For us. For his sheep. Como saben, él nos dice que en la Biblia de que Jesucristo está a la diestra del Señor intercediendo o cuidando por nosotros. There's no pain that you pass through right now that Jesus does not feel your pain and he is interceding for you. Y no hay dolor que tú no puedas estar sintiendo que Jesucristo también no lo tenga y no está intercediendo por nosotros. Because he is the good shepherd. Porque él es un buen pastor. The fifth reason Jesus gives is that he is not an hireling. La quinta razón que nos da Jesucristo es de que él está en cuido, creo que es. A hireling is actually someone who is hired, who is paid to work as a shepherd. Un cuidador es alguien que está pendiente de sus ovejas. Any pastor who does his work in a church, purely on the basis of what he gains or what he is paid to do, is an hireling. Alguien que está como pastor y que solamente está por el sueldo, por así decirlo, en una iglesia.
Because anytime the church can no longer pay him what he wants, what does he do? ¿Qué va a pasar si alguien, por ejemplo, no le paga? Simplemente se va. He moves to a bigger church that can pay him. Va a ir a buscar otro lugar donde le pague más. Because he is what? An hireling. He's an hired hand. Porque él está buscando ser como un asalariado, un pastor asalariado. Jesus says he is not an hireling. He's a good shepherd Jesucristo dice que no, él no es alguien que está por pago, él es who lays down his life for the sheep. quien va a dar su vida por sus ovejas. The sixth reason Jesus gives for why he is the good shepherd is that he knows his sheep. La sexta razón que Jesucristo dio es de que él conoce sus ovejas, He knows his sheep. conoce a las ovejas. Verse 2 of that particular chapter says, he knows his sheep and he calls them by name. Vimos en el 2 que en el 10:2 de que él dice de que conoce a cada uno de sus ovejas por sus nombres y los llama. Don't know whether you know that Jesus knows your name. No importa donde tú vayas, Jesucristo te conoce por tu nombre. Just as I know everybody's names who attend this church. Así como yo conozco los nombres de cada uno que atienden esta iglesia. If you are a sheep of Jesus, because he is a good shepherd, he knows you by name. Si tú eres una oveja de Jesucristo, Él te conoce por tus nombres He knows you by your situation. y te conoce por la situación que estás pasando, He knows you by your tears. por tus problemas. He knows you by what identifies you. Y te conoce también qué es lo que If te you are a identifica. sheep of Jesus, Jesus knows you. Así que Jesucristo siempre te va a conocer. But that now leads us to the third question. Are you a sheep of Christ? Pero aquí viene una pregunta. ¿Eres tú una oveja de Cristo? I actually said before that, look, there can be no shepherds without sheep. Así que, bueno, como ustedes saben, no hay pastor sin ovejas. Just as you cannot have a pastor without the congregation that he pastors. Así como también no puede haber pastores sin congregación. But which of us here can claim to belong to the sheep of Jesus? Pero ¿cómo podemos ser considerados o que pertenecemos a Jesucristo? Are you the sheep of the good shepherd? ¿Eres una oveja del buen pastor? Then John chapter 10 gives us 4 ways by which you can know whether you are a sheep of Jesus or not. En de Juan 10 nos dice 4 razones para conocer que eres una oveja. Yeah. Now verses 14 to 16 tells us that the sheep know Jesus personally just as Jesus knows them. Del 14 al 16 nos dice que las ovejas reconocen a Jesucristo de forma personal. Do you know Jesus personally? Bueno, ¿conoces a Jesucristo de forma personal? The same way Jesus knows you. De la misma manera que Jesucristo te conoce a ti. Jesus knows you by name. Te conoce Él por tu nombre. He knows you by your identity. Te conoce por tu identidad. He knows you by your pain. Te conoce por tus dolores. He knows you, like we would say in Nigeria, he knows you, rich house. Los conocen, ay, no sé, en Nigeria. Only that he knows you to your house. Lo conoce desde la casa. How you live at home, Jesus knows. ¿Cómo te conoce? Él te conoce cómo vives. You speak at home, Jesus knows. ¿Cómo hablas en tu casa? Él lo sabe. But do you know Jesus personally? Pero lo conoces personalmente a él. Jesus says his sheep know him. Jesucristo dice que sus ovejas lo conocen a él. Second way we know the sheep, Jesus says the sheep also hear his voice. La segunda característica es cuando que las ovejas escuchan su voz. Verses 16 and verse 27 Del 16 al 29. tells us that, and the sheep hear the voice of the good shepherd. Nos dice de que las ovejas escuchan la voz de su pastor. What does it mean that the sheep hears the voice of the shepherd?
¿Qué significa que las ovejas escuchan la voz del pastor? It means that when the shepherd calls the sheep, they listen. Eso significa que cuando el pastor las llama, las ovejas identifican su voz. The sheep can actually recognize that that is the shepherd calling them. Y ellas saben cuando él las está llamando. The sheep, they can actually differentiate the voice of the shepherd from the other voices calling them. Y ellos van a identificar la voz del pastor de cualquier otra que pueda estar interfiriendo. Do you hear the voice of Jesus? ¿Escuchas la voz de Jesucristo? Do you even give Jesus the opportunity to speak to you? ¿O le das la oportunidad a Jesucristo de hablar contigo? How will Jesus often speak to you if you never have your own personal devotion time? ¿Y cómo Jesucristo te va a hablar si tú no tienes un momento devocional con él? When you open the Word of God and you read and you meditate and you let Jesus speak to you. En el momento que tú abres las escrituras y empiezas a buscar hablar con Jesucristo. When you are in trouble, the issue is who do you call? O cuando estás en problema o las situaciones que vienen a ti. If you do not pray, how can you hear the voice of Jesus? Si tú no oras, ¿cómo vas a escuchar la voz de Jesús? Because it is when you pray Porque cuando tú oras, that Jesus speaks to you. Jesucristo va a hablarte a ti. I was actually praying two or 3 days ago when God told me something that my son would do, only for the mom and him to now say, Dad, this is what I want to do. I say, yes, God already told me. Pudimos haber empezado a orar hace mucho tiempo y escuchar a nuestro Señor. Sheep of Jesus, you will hear the voice of Jesus. Si tú eres una oveja de Jesucristo, vas a escuchar esa voz. The third thing, verse 26 of John chapter 10 tells us is that the sheep believe in Jesus. En el 10:26 nos dice que las ovejas creen en Jesucristo. They believe the voice of Jesus. Ellos creen en la voz de Jesucristo. They believe the teachings of Jesus. Ellos creen en las enseñanzas de Jesucristo. They believe that Jesus is the one God sent to die for their sin. Y creen que Jesucristo fue aquel que fue enviado para morir por ellos. Do you believe in Jesus? ¿Crees en Jesucristo? Verse 27 tells us the fourth way we know the sheep. Y en el 27 nos dice, It says, and the sheep follow me. y que las ovejas lo siguen. Verse 27 says, my sheep hear my voice. Nos dice en el 27 que las ovejas Know them. escuchan mi voz y ellos me conocen. And when they hear the voice of Jesus, what do? They follow. Cuando ellos escuchan la voz de Jesucristo, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a seguir. To follow is to obey. Seguirlos es obedecer. Every week, I keep calling people, come for Bible study. Cada semana yo llamo a las personas Some para people estudiar. will be at home. They are not at work. Algunos están a casa y no están trabajando. Para las 7 de la noche. They recognize me as their shepherd. When they hear my call, what do? Y cuando deberían de reconocer mi voz, ¿qué es lo que deberían de hacer? Doing by 7 o'clock every Thursday to attend the Bible study, and that will be the evidence that they are following their shepherd. Y sería la evidencia esa de que están siguiendo al pastor si a las 7 pudiesen unirse a... Look, it is the way that you treat me that you are treating Jesus. Espero que no sea la misma forma como me están tratando a mí, que lo estén tratando a Jesucristo. If I speak the word of God to you, si yo hablo la palabra de Dios a ti, and I tell you, hear ye the word of the Lord, y te digo que escuche la voz del Señor, the way you will follow the word of the Lord is the way you will follow your pastor, who is leading you in the way of la the Lord. forma en que sigues la voz de Dios sería también la misma que seguiría el pastor. Jesus, 4 things. Si tú eres la oveja de Jesucristo, You will know Jesus
personally. Vas a conocer a Jesucristo de forma personal. You will hear the voice of Jesus. Vas a escuchar la voz de Jesucristo. You will believe the word of Jesus. Vas a creer en la voz de You Jesucristo will follow him. y lo vas a seguir. If you are not doing these four things, Si no estás haciendo estas 4 cosas, you are not a sheep of Jesus. no eres una oveja de It Jesucristo. is possible you are a goat. Posiblemente seas como una cabra. Como una cabra. Goats, Cabras you cannot control them. que no se pueden controlar. Once a goat sees yam, food, no, and no, you actually tell him that food doesn't belong to you. Can you stop that goat from going to that food? Cuando una cabra ve comida y aunque sea tu comida, la cabra no la vas a detener. If you like chess, if you like beats, if you like throw stone, when the goat sees that sees you have left, what exactly does it do? He goes back to the same thing that you have told him or her not to eat. La puede golpear, le puede dar con un palo, pero cuando tú te descuides, ese cabra va a regresar a estar comiéndoselo, eso que estaba viendo. In John chapter 10, verses 2 to 5, Jesus says he is the shepherd of the sheep. En el 10 del 2 al 5 nos dice que Jesucristo es la oveja. They Digo, hear his voice. perdón. Y ellos escuchan su voz. Jesus calls them by name. Y cada uno los conoce por su nombre. He leads them out. Y los lidera o los lleva afuera. When he brings out his sheep, when he brings out his sheep Cuando trae sus ovejas hacia las saca, before them, Jesucristo va al frente de él. the sheep follow him Y las ovejas lo siguen. because they hear and they know his voice. Porque ellas escuchan y conocen su voz. Jesus says the voice of a stranger Jesucristo dice que la voz de unos extraños will never follow nunca sus ovejas lo van a hacer. because they do not know the voice of a stranger. Porque ellos no van a escuchar o no conocen la voz de un extraño. Voice that is not Jesus' voice. What does the sheep do? ¿Qué van a hacer las ovejas cuando no escuchan la voz de nuestro Señor Jesucristo? They run away. Ellos van a correr. They run from strange voices Ellos van a correr de las voces extrañas. because they only recognize the voice of the shepherd. Porque solamente van a reconocer la voz de Jesucristo. Therefore, it is typical that every sheep of Jesus, if you are a sheep of Jesus, Eso quiere decir que si eres una oveja de Jesucristo, that you hear, que tú escuchas you know, y que conoces and you follow. y que sigues, And you can distinguish the voice of Jesus from strange voices. y vas a poder distinguir la voz de Jesucristo de las voces extrañas. Run away from every teaching that is not of Christ. Y vas a correr de aquellas enseñanzas extrañas. Are you a sheep of Jesus? ¿Eres una oveja de Jesucristo? Or are you a sheep following and hireling? ¿O estás escuchando, o eres una oveja que escucha? ¿Escuchas? Do you know? ¿Sabes? Do you follow the voice of Jesus? ¿Y sigues la voz de Jesucristo? Can you distinguish the voice of strangers and do you run away from them? ¿Puedes distinguir la voz de un extraño de la voz de Jesucristo? The benefit that you have as a sheep of Jesus is what Jesus tells us in verses 28 and 29. Vamos a ver los beneficios que es de seguir a Jesucristo. Jesus says, I give them eternal life. Jesucristo nos dice que Él le da vida eterna They shall never perish, y que nunca va a perecer. neither shall anyone pluck them out of my hand. Y nadie los puede tomar de sus manos. This is the promise Jesus has made to his sheep. Esa es la promesa que Jesucristo hizo a sus ovejas. If you are a sheep of Jesus, Y si tú eres una oveja, Jesus says he will give you everlasting life. Jesucristo dice que nos va a dar vida eterna You shall never perish. y que nunca vas a perecer. You shall never be killed.
y nunca vas a ser You asesinado, should never be destroyed. nunca vas a ser destruido. Why? Because Jesus says he keeps them. Where? Porque Jesucristo dice que lo tiene ¿dónde? Where does Jesus keep his sheep? ¿Dónde dice que las tiene las ovejas? In his hand. En su mano. And he says, nobody Y dice que nadie can pluck his sheep podrá quitarle esas ovejas. of his hand. Nadie puede sacarlas de su mano. If I look into the hand of Jesus, Si podemos ver adentro de la mano de Jesucristo. see myself there. Y yo me puedo ver allí adentro. The hand of Jesus. ¿Estás en la mano de Jesucristo? Because he's the only safe place in the world. Porque ese es el único lugar más seguro en el mundo. Gives him the sheep, also keeps them in his hands. Porque dice que su padre se las ha entregado y él las mantiene en su mano. So the sheep are kept in the hands of Jesus, Eso, así que las ovejas son cuidadas en sus manos. kept in the hands of the Father. Y él las cuida como en las manos de su padre. That is what Paul tried to actually describe in the Colossians chapter 3, when he said, I am hid in Christ and Christ in God. That is what double-layered protection. En Colosenses, uno de Colosenses nos dice de que él permanece en Cristo. Of Jesus, Aunque él está en la mano de Jesucristo. of Jesus is in the hand of God. Y que la mano de Jesucristo está en la mano de He Dios. says, no shall be able to pluck you Así que ningún hombre va a ser habilitado para poder quitarlo, of the Father's hands. para quitarlo de la mano de Dios. That is why you should never be ashamed of the evil workers. Así que no tienes que temer de los demonios, Not destroy you. porque no te va a poder destruir, They cannot kill you. porque no te va a poder dañar. Jesus says, yes, they may kill the body, but they cannot touch your soul. Jesucristo dice, sí va a poder dañar o matar tu cuerpo, pero no tu alma, They can pluck you out of the hand of Jesus. porque nadie va a poder sacarte de la mano de Which Jesús gives you eternal life. cuando Él te dé vida eterna. The only person who can pluck you from the hands of Jesus, La única persona que puede sacarte de la mano eres tú mismo. because if you are in the hands of Christ and then you actually begin to shout, Jesus, this place is too hot. Jesus, it is too tight on my life. Please, 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 it is too tight. What do you think Jesus will do? He will open his hand for you to jump out from fry pan into where? Si estás, bueno, solamente por ti mismo puedes salir de la mano de Jesús y tú te empiezas a quejar y decir que está muy caliente o que está muy socado ahí adentro, entonces Él te va a liberar. Of Jesus is your own place of divine safety. Pero el único lugar seguro es la mano de Jesucristo. So, by saying that in the world in which we live, Deja- the Yeah. world is filled with many thieves, many robbers, strangers, many hirelings, many wolves who are seeking the lost sheep to destroy. En el mundo que vivimos actualmente, como ovejas, estamos expuestos a muchos lobos, muchos malos pastores y muchos demonios también. Many voices that are seeking to confuse the sheep of Y Jesus. muchas voces que están intentando confundirte. So, every one of us, we need a shepherd. Así que cada uno de nosotros va a necesitar un pastor. If you are lost in the world, Si estás perdido en el mundo, there are many scammers in the world. hay muchos, ¿cómo le llaman eso? Scammers. They are seeking to make profit and to take advantage of the sheep of Y Christ. van a buscar cómo sacar ventaja de esa situación. Without a shepherd, you go astray and you get destroyed. Sin ningún pastor, tú vas a ser, vas a andar perdido. Jesus says the thief does not come, Y dice que el pastor, los ladrones no vendrán. but to kill. El ladrón vendrá para asesinar, To steal, para robar and to destroy. y para destruir. But Jesus says, but he has come
Pero Él dice que Él ha venido that you and I might have life para que tú y yo tengamos vida eterna and have life in abundance. y que pueda haber vida en nuestros cuerpos. So Jesus said he is the only good shepherd that you can follow in the world. Jesucristo dice que Él es el único buen pastor que puede seguir en el mundo. Only Jesus has laid down his life for your salvation. Solamente Jesucristo ha dado su vida por la salvación. Jesus can give you eternal life. Solamente Él puede darte vida eterna. Only Jesus can give you divine security. Solamente Él te puede dar de divina seguridad. Only Jesus offers you abundant life without end. Y también te puede dar abundante vida sin que finalice. Are you following the good shepherd? ¿Estás siguiendo al buen pastor? Who are you following? ¿A quién estás siguiendo? Whose voices do you listen to? ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? Whose voices do you obey? ¿Cuáles son las que estás obedeciendo? Jesus says, if you are his sheep, Y Jesucristo dice, si tú eres oveja, you will not follow the voice of a stranger. no vas a escuchar voces de extraños. You will hear his voice. Vas a escuchar su voz. You will know his voice. Vas a conocer su voz And you will follow him. y la vas a seguir. Jesus says he has some sheep. Jesucristo dice que Él tiene muchas ovejas. Verse 16, Jesus says he has some sheep who are still lost that he must bring. He must bring so that when all his sheep are together, there will be one flock and one shepherd. Dice que cuando todas tus ovejas estarán juntas, van a ser uno solo, la oveja y el pastor. Can you be part of the lost sheep that Jesus is still looking for? ¿Eres tú parte de los que están, de las ovejas esas que están perdidas y que Jesucristo aún está Jesus buscando? still calls you today. Y Jesucristo aún te está llamando. Have you heard his voice? ¿Has escuchado su voz? Do you know his voice? ¿Conoces su voz? Do you believe his voice? ¿Crees su voz? Do you follow his voice? ¿Sigues su voz? Do you run away from strange voices? ¿Tú te corres de voces extrañas? Do not be deceived, my brothers and my sisters. Hermanos y hermanas, Jesus is our only shepherd. Jesucristo es el único pastor. I, your pastor, I am also a sheep following Jesus, the good shepherd. Yo soy un pastor que también está siguiendo a Jesucristo. I invite you, Así que te invito become a sheep of Jesus. que te conviertas en una oveja de Jesucristo. Do not be deceived. Jesus knows his sheep. Tú no sabes, bueno, sabes que Jesucristo te conoce. All true believers will make it to his father's house. Solamente aquellos verdaderos creyentes van a ver la casa del Padre. So just begin to pray Así right que where you are. empieza a orar donde tú estás. I don't know how much of a good sheep you have been. No sé qué tan buena oveja has sido. Jesus says he is the good shepherd. Jesucristo dice, Él es el buen pastor. You also call yourself the good sheep. ¿Puedes tú considerarte una buena oveja? How loyal are you to Jesus? ¿Qué tan leal eres a Jesucristo? Do you hear his voice? ¿Escuchas su voz? Do you believe his voice? ¿Crees en su voz? Do you follow his voice? ¿Sigues su voz? If you cannot faithfully say yes to all 4 questions, then you need to say, Jesus, make me a part of your flock. Si tú no dices sí a algunas de esas preguntas, pues entonces necesitas a Jesucristo. Jesus, right where you are, Jesus, I open my heart. Puedes decir que abres tu corazón Come into my life y que entres a tu vida and make me one of your sheep. y que conviérteme en una de tus ovejas. Jesus says a time will come when he will come to separate the sheep from the goats. Y tú, Jesucristo, me va a separar de las ovejas de las cabras, Because he knows the sheep. porque Él conoce a sus ovejas The goats, they know themselves. y conoce a cada una de ellas por su nombre. God puts you on the last day. ¿En cuál grupo vas a estar al final de los tiempos? Will you be among the sheep ¿Vas a estar en el grupo de las ovejas or among the goat? o en el grupo de las Why don't you cabritas? speak to Jesus now? What you want him to do? ¿Qué es lo que estás escuchando de Jesucristo Say, Jesus, para hacer? write my name.
among your sheep. Y dile a Jesucristo que escriba tu nombre Help me that when you call me, I will hear your voice. y permite que escuche tu voz. When you call me, I will know your voice. Y que cuando tú me llames, yo voy a When conocer. you call me, I will believe your voice. Y que cuando me llames, voy a When you call creer. me, I will follow your voice. Y cuando tú me llames, voy a seguir. Say, I dedicate my life to you. Dile que tú vas a dedicar tu vida a él It's the good sheep como una buena oveja of the good shepherd. hacia buen pastor. Blessed Father, Lord God, we just thank you, Lord, for today. There are very many prophets, very many pastors, very many gurus, very many voices in the world, all calling for the attention of the sheep. Father, Lord God, help us to be able to recognize the voice of the good shepherd amongst all these many voices. Lord, that we will be able to hear the voice of Jesus and to follow the voice of Jesus, the voice of the flesh, the voice of the devil, the voice of the world, the voice of the